Mi hermana envidiosa invadió mi casa y cambió las cerraduras en mi ausencia. Nuestra madre dijo, no seas egoísta, ella tiene 3 hijos y un marido, y tú, estás sola. Yo reí y entonces hice una llamada. Ellas se quedaron pálidas, cuando. Recuerda suscribirte a Relatos Fantásticos, para más contenido lleno de suspenso y emociones intensas. Adriana tenía 34 años y vivía en una tranquila casa de su propiedad en un barrio residencial. Desde muy joven, había trabajado duro para tener su propia casa y una vida independiente. No había tenido una vida fácil, sus padres siempre habían favorecido a su hermana menor, Verónica, quien, a pesar de estar casada y con 3 hijos, no podía mantenerse estable. Adriana era reservada, trabajadora y muy celosa de su espacio personal, algo que había aprendido a proteger con esmero, especialmente después de tantos años de sacrificio. Verónica, en cambio, era todo lo contrario. Siempre fue la niña consentida de la familia, y, aunque tenía una vida aparentemente perfecta con su esposo y sus 3 hijos, siempre encontraba la manera de depender de otros. La envidia que sentía hacia Adriana era palpable, ya que veía en ella la independencia y estabilidad que siempre había deseado, pero nunca había conseguido por sí misma. Todo cambió el día que Adriana decidió tomarse unas vacaciones merecidas. Había ahorrado durante años para permitirse un viaje al extranjero y, aunque siempre estaba preocupada por lo que pudiera suceder en su ausencia, decidió confiar en que su casa estaría segura mientras ella no estuviera. Preparó su maleta, cerró con llave todas las puertas y ventanas, y partió con la esperanza de desconectar y disfrutar de un tiempo para ella misma. Sin embargo, lo que Adriana no podía imaginar era que, en su ausencia, su propia hermana estaba planeando algo que cambiaría sus vidas para siempre. Un día, mientras estaba en una playa lejana, disfrutando del sol y el mar, recibió una llamada inesperada de su madre, Rosalía. Adriana, hay algo que tienes que saber, comenzó su madre con una voz vacilante. Verónica ha tenido que mudarse a tu casa. No tenía otra opción, su esposo perdió el trabajo y están pasando por un momento difícil. Adriana sintió un nudo en el estómago. ¿Qué quieres decir con que se ha mudado a mi casa? Yo no di permiso para eso, exclamó, tratando de mantener la calma. Ella tenía la llave de repuesto, y bueno. Tú tienes tu vida, Adriana, y Verónica tiene 3 hijos. No puedes ser tan egoísta, dijo su madre en un tono que Adriana reconocía bien, ese tono de reproche que había escuchado tantas veces antes. A pesar de la sorpresa y la indignación que sentía, Adriana trató de racionalizar la situación. Quizás era solo algo temporal, se decía a sí misma. Pero algo en su interior le decía que esto era más grave de lo que parecía. Decidió no dejar que la situación arruinara sus vacaciones, pero la inquietud nunca la abandonó del todo. Cuando regresó a su ciudad, cansada del viaje pero deseosa de volver a la normalidad, Adriana se dirigió directamente a su casa. Al llegar, notó algo que la hizo detenerse en seco, la cerradura de la puerta principal había sido cambiada. El pánico comenzó a invadirla mientras intentaba abrir la puerta con su llave. Como lo temía, la llave no funcionó. Llamó a la puerta con fuerza, el corazón latiendo rápido. Después de unos momentos, la puerta se abrió lentamente, y allí estaba Verónica, parada en el umbral con una sonrisa que solo podría describirse como triunfante. Verónica, ¿qué demonios estás haciendo?, exigió Adriana, tratando de mantener la compostura. He hecho lo que debía hacer, respondió Verónica con frialdad. Mamá dijo que entiendes la situación. Es solo hasta que las cosas mejoren. Además, tus cosas están en la habitación de invitados. No te preocupes. Adriana no podía creer lo que estaba escuchando. Su propia hermana había invadido su hogar, cambiado las cerraduras y actuaba como si todo estuviera en orden. Intentó hablar con calma, pero la furia era palpable en su voz. Verónica, esta es mi casa, no tienes derecho a hacer esto, dijo, sintiendo cómo la ira comenzaba a tomar control. Adriana, no seas egoísta. Tú estás sola, no necesitas tanto espacio.
Nosotros sí, replicó Verónica, mostrando una indiferencia que solo avivaba más el fuego dentro de Adriana. Adriana dio un paso atrás, tomó aire y decidió que no iba a perder la calma. En lugar de entrar en una confrontación, hizo algo inesperado, se echó a reír. Su risa fue tan inesperada y desconcertante que Verónica se quedó inmóvil, sin saber cómo reaccionar. Sin decir una palabra más, Adriana sacó su teléfono y marcó un número. Verónica la observó con incertidumbre, hasta que vio cómo el rostro de Adriana se volvía serio mientras hablaba al otro lado de la línea. Cuando colgó, Verónica le preguntó, con un tono entre desafiante y preocupado, ¿qué acabas de hacer? Adriana sonrió con una confianza que Verónica no había visto en años y respondió, prepárate, porque esto no va a terminar como crees. Adriana colgó el teléfono con una calma que sorprendió incluso a ella misma. Mientras guardaba el celular en su bolso, miró a su hermana, que seguía parada en la puerta de su casa. Verónica había esperado otra reacción, quizás gritos, insultos o una confrontación directa, pero la risa y la serenidad de Adriana la habían desconcertado profundamente. ¿Qué acabas de hacer, Adriana?, preguntó Verónica nuevamente, con un tono que denotaba más inseguridad que desafío. Lo que tenía que hacer, respondió Adriana, sin darle más explicaciones. Verónica frunció el ceño, pero decidió ignorar la inquietud que comenzaba a crecer en su interior. No sé qué planeas, pero recuerda que esta es también tu familia. Estamos pasando por un mal momento, y mamá ya nos dio su bendición para estar aquí. Así que, por favor, deja de hacértela difícil. Adriana la observó por un momento, pero no respondió. En lugar de eso, se dio media vuelta y comenzó a caminar hacia el coche que había dejado estacionado en la entrada. Mientras abría la puerta del vehículo, Verónica se sintió obligada a seguir hablando. Esto es solo temporal, Adriana. No sé por qué te pones así. Tú tienes tu trabajo, tus cosas, y nosotros solo necesitamos un lugar donde estar por un tiempo. Además, tú nunca estás aquí. Estás sola. No es justo que ocupes toda esta casa para ti cuando nosotros estamos en una situación tan difícil. Adriana dejó escapar un suspiro, se giró lentamente para mirar a su hermana y, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, dijo, tienes razón, Verónica. Estoy sola. Pero eso no significa que puedas invadir mi vida y mis decisiones. No te preocupes, todo se resolverá pronto. Sin más palabras, Adriana subió al coche y arrancó, dejando a Verónica parada en la puerta con una mezcla de confusión y preocupación en el rostro. Adriana condujo por la ciudad, con la mente trabajando a toda velocidad. Sabía que Verónica no se iría fácilmente, y menos ahora que su madre había tomado partido por ella. Pero Adriana no estaba dispuesta a ceder tan fácilmente. Esa casa representaba todo lo que había construido con esfuerzo, y no iba a permitir que nadie, ni siquiera su propia familia, se la arrebatara. El conflicto que enfrentaba era más profundo de lo que había imaginado. No solo se trataba de recuperar su hogar, sino de enfrentarse a años de resentimientos, envidias y rivalidades no resueltas con su hermana. Además, la intervención de su madre solo complicaba más las cosas. Siempre había habido una preferencia por Verónica, la niña bonita de la familia, la que necesitaba ser protegida. Adriana, por otro lado, siempre había sido la fuerte, la que no necesitaba ayuda. Pero ahora, las cosas eran diferentes. Adriana estaba sola, sí, pero no indefensa. Y estaba decidida a luchar por lo que era suyo. Después de un rato de conducir sin rumbo, se estacionó frente a un pequeño café que solía frecuentar. Necesitaba un momento para pensar, para planear su siguiente movimiento. Entró al café y pidió un café negro. Mientras esperaba, miró por la ventana, pensando en lo que había hecho y en lo que iba a hacer a continuación. Su primer instinto había sido llamar a un abogado, alguien que pudiera ayudarla a manejar la situación desde un punto de vista legal. Sin embargo, la respuesta que había recibido del abogado fue desalentadora.
Aunque la casa estaba a su nombre, el hecho de que Verónica fuera su hermana y tuviera a su madre de su lado complicaba la situación. El proceso legal podría ser largo y costoso, y no había garantías de que pudiera desalojar a Verónica sin causar un gran escándalo familiar. Pero Adriana no estaba dispuesta a rendirse. No esta vez. Tenía que encontrar otra manera de resolver esto, una que le permitiera recuperar su hogar sin tener que lidiar con una batalla legal interminable. Mientras daba sorbos a su café, su mente comenzó a formular un plan. Sabía que la clave estaba en hacer que Verónica y su madre se dieran cuenta de que no podían controlarla ni manipularla. Pero ¿cómo hacerlo sin que la situación se saliera de control? Adriana sabía que necesitaba tiempo para pensar y actuar de manera estratégica. Su hermana había jugado su carta, pero ella aún tenía algunas bajo la manga. No se iba a precipitar, y no iba a dejar que la rabia o la frustración nublaran su juicio. Decidió que la primera medida sería hablar con su madre, pero no para pedirle que interviniera a su favor, sino para dejarle claro que no iba a ceder. Tenía que hacerle entender que, aunque amaba a su familia, no iba a permitir que la manipularan de esa manera. Adriana terminó su café, pagó la cuenta y se dirigió hacia la casa de su madre. Sabía que esta conversación sería difícil, pero era un paso necesario para resolver el conflicto. Estaba decidida a recuperar su vida y su casa, y no iba a permitir que nadie se interpusiera en su camino. Adriana llegó a la casa de su madre con el corazón acelerado. No era fácil para ella enfrentarse a su familia, especialmente a su madre, quien siempre había tenido un favoritismo evidente por Verónica. Sin embargo, esta vez estaba decidida a no dejarse manipular. Tocó el timbre y esperó. El silencio que la envolvía se rompió cuando la puerta se abrió, revelando a su madre, Marta, con una expresión de sorpresa y cierta incomodidad al verla. Adriana había llamado antes, pero no había mencionado su visita. Adriana, no esperaba verte aquí tan pronto, dijo Marta, intentando ocultar su nerviosismo. Necesitamos hablar, mamá, respondió Adriana con firmeza, entrando en la casa sin esperar una invitación. Marta sintió y la siguió hasta la sala. Las dos se sentaron frente a frente, con un aire tenso que llenaba el ambiente. Mamá, sé que Verónica te ha contado su versión de los hechos, comenzó Adriana, sin rodeos. Pero quiero que escuches la mía, porque lo que está haciendo no es solo injusto, es una invasión a mi vida. Marta la miró, con un gesto de preocupación en su rostro. Adriana, entiendo que estés molesta, pero tienes que entender que Verónica está pasando por un mal momento. Ella y su familia están en una situación difícil, y simplemente no tienen a dónde ir. Adriana sintió que la frustración comenzaba a crecer dentro de ella, pero se obligó a mantener la calma. Mamá, lo entiendo, pero eso no justifica lo que hizo. Ella entró en mi casa sin mi permiso, cambió las cerraduras y ahora pretende que yo sea la que se vaya. ¿Te das cuenta de lo absurdo que suena eso? Marta evitó la mirada de Adriana, incómoda por la confrontación. No quería que llegáramos a esto, pero Verónica necesita un lugar seguro para sus hijos, y tú, bueno, tú no tienes esa necesidad. Eres independiente, fuerte. Ella no lo es. Así que porque soy independiente, no merezco respeto por mi propio espacio. La voz de Adriana se elevó un poco, reflejando la mezcla de dolor y frustración que sentía. Mamá, siempre has protegido a Verónica, incluso cuando no lo merecía. Siempre he intentado ser la hermana fuerte, la que no necesita ayuda, pero esto no es justo. Esta es mi casa, la compré con mi esfuerzo, y no voy a dejar que me la arrebaten. Marta finalmente levantó la mirada, con lágrimas en los ojos. No es que quiera arrebatarte nada, Adriana. Solo estoy tratando de ayudar a tu hermana. ¿Y quién me ayuda a mí?, preguntó Adriana, su voz ahora llena de una tristeza que no podía esconder. Toda mi vida he tenido que ser la fuerte, la que no necesita nada de nadie. Pero, ¿qué pasa cuando yo soy la que necesita apoyo? Parece que nunca hay espacio para eso. Marta permaneció en silencio, procesando las palabras de su hija.
Había algo en la voz de Adriana que la hizo darse cuenta de que, por primera vez, su hija mayor estaba pidiendo algo más que comprensión. Estaba pidiendo justicia, algo que tal vez no había recibido en mucho tiempo. Adriana tomó aire, intentando recuperar el control. No quiero pelear contigo, mamá. Solo quiero lo que es justo. Verónica no puede invadir mi vida de esta manera. Si realmente necesita ayuda, estoy dispuesta a ofrecerla, pero no así. No a costa de mi propio bienestar. Marta suspiró profundamente, sintiéndose atrapada entre sus dos hijas. Sabía que Adriana tenía razón, pero la culpa y el temor por la situación de Verónica la mantenían en conflicto. Entonces, ¿qué sugieres que hagamos?, preguntó Marta finalmente, dispuesta a escuchar. Adriana apretó los labios, sintiendo un pequeño triunfo al ver que su madre estaba dispuesta a negociar. Lo primero es que Verónica debe salir de mi casa. Estoy dispuesta a ayudarla a encontrar un lugar, incluso a apoyarla económicamente si es necesario, pero mi casa es mía. Si necesita quedarse temporalmente, tendrá que ser bajo mis condiciones y no las de ella. Marta sintió lentamente, comprendiendo que esta era la única solución justa. Hablaré con ella, pero no será fácil. Lo sé, respondió Adriana suavemente. Pero es necesario. Marta se levantó, indicándole a Adriana que la conversación había terminado por ahora. Adriana también se puso de pie, sabiendo que había dado el primer paso para resolver el conflicto, pero que aún quedaba un largo camino por recorrer. Mientras se dirigía a la puerta, Marta la detuvo. Adriana, lo siento si no he estado allí para ti como debería. Prometo que haré lo posible por resolver esto de manera justa. Adriana solo asintió, sintiendo una mezcla de alivio y tristeza. Sabía que su madre tenía buenas intenciones, pero también sabía que los lazos familiares a veces eran más complicados de lo que uno podía manejar. Al salir de la casa, Adriana se sintió más ligera, aunque aún tenía mucho por resolver. Sabía que la conversación con Verónica sería difícil, pero estaba decidida a recuperar lo que era suyo. Adriana regresó a su casa después de la tensa conversación con su madre. Aunque había logrado que Marta entendiera su posición, una sensación de inquietud seguía rondando en su mente. Subió al segundo piso y se dirigió al cuarto de invitados, donde Verónica había estado quedándose antes de cambiar las cerraduras. La puerta estaba cerrada, pero Adriana tenía una llave de repuesto. La puerta se abrió con un chirrido leve, y al entrar, una extraña sensación la envolvió. El cuarto estaba sorprendentemente ordenado. Demasiado ordenado. Verónica nunca había sido una persona organizada, y ver la habitación tan impecable solo aumentó las sospechas de Adriana. Revisó los cajones, el armario, y debajo de la cama, pero no encontró nada fuera de lo común. Finalmente, su mirada se posó en un pequeño escritorio en la esquina de la habitación. Había una caja de madera, cerrada con un candado. La caja no parecía pertenecer a Verónica, y mucho menos tenía algo que ver con la decoración de la casa. Adriana sintió un escalofrío recorrer su espalda mientras se acercaba a la caja. Algo le decía que lo que estaba dentro no era nada bueno. Buscó por toda la habitación hasta que encontró una pequeña llave oculta en un compartimento secreto del escritorio. Con manos temblorosas, insertó la llave en el candado y lo abrió. El sonido del clic del candado al abrirse resonó en la habitación, y Adriana sintió su corazón latir con fuerza. Dentro de la caja, encontró una serie de documentos y fotografías que no reconocía. Al tomar el primer documento, su nombre resaltó en letras grandes. Era una copia de la escritura de su casa. Pero algo estaba mal. El documento tenía la firma de Adriana, pero no recordaba haber firmado nada recientemente. Revisó más a fondo y encontró un conjunto de papeles que parecían ser contratos legales, con su firma y la de Verónica. Adriana comenzó a sentir que le faltaba el aire. ¿Qué estaba sucediendo? ¿Cómo era posible que esos documentos existieran sin que ella lo supiera? Pasó a las fotografías y su confusión se transformó en horror.
Eran imágenes de ella, tomadas en diferentes momentos, sin que ella se hubiera dado cuenta. Había fotos de su casa, de su oficina, e incluso de reuniones privadas con amigos. Pero lo más perturbador fue la última foto en la pila. Era una imagen de Adriana durmiendo en su propia cama, tomada desde el interior de su casa. Al ver la foto, sintió un miedo profundo y visceral. ¿Había estado Verónica espiándola? ¿Cómo había conseguido estas fotos? Mientras intentaba procesar todo lo que había descubierto, su teléfono comenzó a sonar. Era un número desconocido. Normalmente, no habría contestado, pero en su estado de agitación, decidió hacerlo. ¿Adriana? La voz al otro lado era fría y calculadora. No la reconoció de inmediato, pero algo en su tono la hizo sentir aún más incómoda. ¿Quién habla?, preguntó, tratando de mantener la calma. Soy Alberto, abogado de tu hermana Verónica. Creo que tienes algo que le pertenece. Adriana sintió que la sangre le helaba. ¿Cómo sabía este hombre que había encontrado la caja? No sé de qué me hablas. No te hagas la tonta, Adriana. Sabes exactamente de lo que hablo. Es mejor que le devuelvas esos documentos a tu hermana antes de que las cosas se compliquen aún más. El corazón de Adriana latía descontroladamente. ¿Qué clase de juego estaba jugando Verónica? ¿Qué había planeado con su abogado? Las piezas empezaban a encajar en su mente y el panorama que se formaba era aterrador. Voy a llevar estos documentos a la policía, dijo Adriana, tratando de sonar más valiente de lo que se sentía. Hubo una breve pausa en la línea antes de que Alberto hablara de nuevo. Te sugiero que no lo hagas. No tienes idea de con quién te estás metiendo. La llamada terminó abruptamente, dejando a Adriana con el teléfono en la mano y una creciente sensación de desesperación. Sabía que debía actuar rápido, pero no estaba segura de en quién podía confiar. Su madre claramente estaba del lado de Verónica, y ahora sabía que su hermana había estado planeando algo mucho más oscuro de lo que imaginaba. Con manos temblorosas, guardó los documentos de nuevo en la caja y se dirigió a la puerta. Sabía que no podía quedarse allí. Necesitaba ayuda, y lo único que tenía claro era que no estaba segura en su propia casa. Adriana salió de su casa con la caja en manos, su mente girando en todas direcciones. Sabía que ir a la policía era la mejor opción, pero la advertencia de Alberto la había dejado temblando. ¿Y si Verónica tenía más gente involucrada? ¿Y si era más peligroso de lo que parecía? Condujo a casa de su mejor amiga, Claudia, la única persona en la que sabía que podía confiar ciegamente. Claudia la recibió con los brazos abiertos, y sin perder tiempo, Adriana le mostró los documentos y le explicó todo lo que había descubierto. La expresión de Claudia pasó de la sorpresa al horror mientras escuchaba la historia. Esto es una locura, dijo Claudia finalmente. No puedes enfrentarte a esto sola. Tenemos que llevar esto a las autoridades. Adriana asintió, pero la duda seguía latente. ¿Y si tienen razón? ¿Y si realmente no sé con quién me estoy metiendo? Claudia tomó sus manos, mirándola directamente a los ojos. Tienes que ser valiente, Adriana. Si no haces nada, Verónica se saldrá con la suya, y no solo perderás tu casa, sino también tu tranquilidad. Las dos se dirigieron juntas a la comisaría para presentar una denuncia formal. Claudia y Adriana entregaron los documentos y fotografías que demostraban el engaño y la invasión ilegal de Verónica. Los policías, visiblemente impactados por la magnitud del fraude, iniciaron una investigación urgente. La gravedad de la situación hizo que los oficiales se movilizaran rápidamente para obtener una orden de desalojo y registrar la propiedad de Verónica. Adriana temía por su seguridad, y Claudia la alentó a mantenerse en contacto constante. La angustia de esperar una respuesta oficial se volvió insoportable, pero la determinación de Adriana no flaqueó. Finalmente, la policía le informó que habían obtenido una orden de desalojo y que se dirigirían a la casa de Verónica para ejecutarla. Cuando Adriana y Claudia llegaron al vecindario, la escena era más dramática de lo que habían imaginado.
La policía había rodeado la casa de Verónica y el ambiente estaba cargado de tensión. Verónica, que había estado esperando en la entrada, se quedó pálida al ver a los oficiales y a Adriana. La orden de desalojo se leyó en voz alta y Verónica intentó protestar, pero la evidencia en su contra era abrumadora. En medio del tumulto, Adriana aprovechó para hablar con los oficiales y confirmar que Verónica estaba siendo desalojada. Las palabras de los agentes eran claras: Verónica estaba siendo arrestada por fraude y posesión ilegal de propiedad, además de ser acusada de violación de privacidad y manipulación de documentos. El clímax llegó cuando los oficiales comenzaron a sacar a Verónica y a su familia de la casa. La mirada de sorpresa en el rostro de Verónica era evidente y su desespero fue palpable. Los vecinos, que se habían reunido para observar la escena, murmuraban y se sorprendían ante la magnitud del escándalo. Pero la sorpresa no terminó ahí. En el caos del desalojo, Adriana se encontró cara a cara con Laura, su madre, quien llegó apresuradamente al lugar tras enterarse de la noticia. La presencia de Laura en medio de la situación añadió una capa de drama a la escena. Adriana se enfrentó a su madre con firmeza, exigiendo explicaciones por su papel en la situación. Laura, con lágrimas en los ojos, confesó que se había dejado influenciar por Verónica y sus manipulaciones. Había creído en las mentiras de su hija, sin comprender la magnitud de su traición. La culpa y el arrepentimiento se reflejaban en sus palabras mientras pedía disculpas a Adriana por haber tomado partido sin conocer la verdad. La intervención de la policía y el desalojo forzoso de Verónica y su familia representaron un punto de inflexión en la vida de Adriana. No solo había recuperado su hogar, sino que también había expuesto las mentiras y la corrupción que habían intentado destruir su vida. A medida que el proceso legal avanzaba, Verónica fue condenada a una larga pena de prisión por sus crímenes. Su vida, que había estado marcada por el engaño y la avaricia, llegó a un abrupto final. La recuperación de la casa fue una victoria significativa para Adriana, pero también un recordatorio doloroso de la traición y el sufrimiento que había enfrentado. La relación con su madre, aunque afectada por la traición, comenzó a sanar lentamente. Laura hizo un esfuerzo genuino por enmendar su error y reconstruir su relación con Adriana. El camino hacia la reconciliación no fue fácil, pero Adriana estaba dispuesta a dar una oportunidad a la redención y a encontrar un nuevo equilibrio en su vida. Adriana se mudó de nuevo a su casa, ahora con un renovado sentido de seguridad y fortaleza. El proceso había sido agotador y emocionalmente desgastante, pero la resolución final le permitió recuperar no solo su hogar, sino también su paz interior. La experiencia, aunque dolorosa, le enseñó valiosas lecciones sobre la justicia, la valentía y la importancia de enfrentar la adversidad con coraje. Gracias por ver esta historia. Si te ha gustado, no olvides suscribirte para más contenido lleno de suspenso y emociones intensas. Nos vemos en el próximo video.